Dice el verso 1: las vanas esperanzas y las mentiras son para el necio, y los sueños dan alas a los imprudentes. Las vanas esperanzas y las mentiras son para el necio. No solo que es el necio el que tiene vanas esperanzas y pasa mintiendo, sino que por necio es normal que le mientan. Las vanas esperanzas y las mentiras son para el necio, y los sueños dan alas a los imprudentes. Como el que se abraza con una sombra y persigue al viento, así es el que atiende a sueños engañosos. ¿Verdad? Por un lado está el punto de que mucha gente dice: uy, tengo un sueño de tener casa y esto y que lo otro. En sí, siempre he pensado que qué curioso, ¿verdad? El hecho de verlo así, al decir que es un sueño, al final está declarando que no va a suceder. Simplemente una ilusión, es algo de otro mundo, no de este. Es como dando a entender que se está dormido y no se da cuenta de lo que está diciendo o haciendo. Similar a lo que viene aquí. Los sueños dan alas a los imprudentes. Por otro lado también, ¿verdad? Hay sueños del Padre, hay sueños de la carne, hay sueños del enemigo, y hay que saber interpretarlos, separarlos y medirse a uno mismo para no actuar demasiado de acuerdo a los sueños, porque puede pasar esto, que da alas a los imprudentes. Como el que se abraza con una sombra y persigue al viento, así es el que atiende a sueños engañosos. Sueños engañosos, o sea, no son de Yahweh, pero está atendiendo a ellos porque es lo que busca, es lo que quiere. Como el que se abraza con una sombra, no está abrazando nada más que oscuridad, tinieblas. Y el que persigue el viento nunca lo va a alcanzar. Las visiones de los sueños son la semejanza de una cosa. ¿Verdad? Por eso los sueños nunca son directos, sino que deben interpretarse. Representan tal cosa. Las visiones de los sueños son la semejanza de una cosa, como es la imagen del hombre puesta delante del mismo hombre. La imagen al final es una ilusión, es algo pasajero, más en esta realidad de imágenes en las cuales pasa el tiempo, y el tiempo cambia las imágenes. A como puede cambiar, ¿verdad?, la imagen de una persona que se vea de joven a viejo, hay mucho cambio, sin hablar de bonito y feo. También, incluso si la imagen no cambiara, al conocer el trasfondo, cambia la forma en que se ve esa imagen. ¿Sí me explico? Entonces, sea como sea, las imágenes son ilusorias. Las visiones de los sueños son la semejanza de una cosa, como es la imagen del hombre puesta delante del mismo hombre. Que sería, ¿verdad?, como verse en el espejo. Son un reflejo de algo, no necesariamente exactamente eso que uno se está soñando. Una cosa sucia, ¿a qué otra limpiará? Muy importante. No se puede limpiar algo con algo que está sucio. Una cosa sucia, ¿a qué otra limpiará? Y de un mentiroso, ¿qué verdad se sacará? Dice: las adivinaciones erróneas, los agüeros falsos y los sueños de los malvados son una vanidad. Todo es una ilusión, vanidad de vanidades, todo es vanidad en esta realidad debajo del sol, como dice Eclesiastes. Las adivinaciones erróneas, los agüeros falsos y los sueños de los malvados son una vanidad. Si tu espíritu padece fantasmas, como el de la mujer que está de parto, no hagas caso de semejantes visiones, a no ser que te fuesen enviadas del Altísimo. Y ahí está la clave, ¿verdad? El pedirle al Padre que lo ayude a uno a discernir cuáles son de Él y cuáles no. Que el enemigo se agarra de eso, y la carne y el corazón engañoso, como para decir: esto es del Padre. Y es ahí donde uno puede cometer errores.
sin saber, dejándose llevar por la carne, pensando hacer la voluntad de Yahweh. Bendito Yahweh, que Él es fiel, y de ver eso ayuda y saca del hueco al que se metió sin querer, queriendo, porque eso es lo que sería legítimo el chavo, sin querer queriendo, ¿verdad? Una parte de la carne quiere, el espíritu no quería y lo terminó haciendo. Segunda de Corintios 7:10. La tristeza que es según Yahweh produce arrepentimiento para salvación. Por eso es que todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh, porque incluso estar triste, si ama a Yahweh, va a ser para bien, para que se salve de lo que le tocaba, si no se entristece por eso que hizo, por ejemplo. La tristeza que es según Elohim produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, que eso ya es donde entra depresión, ansiedad y otras cosas del mundo. Esa negatividad que lleva a ver el mundo todo como negativo, aunque como ya dijimos es dual, positivo y negativo al mismo tiempo. Entonces de todo lo negativo se puede ver un lado positivo, y mejor no buscar el negativo en todo lo positivo. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces decía, si tu espíritu padece fantasmas, que eso no se refiere necesariamente a almas de personas muertas, se refiere a ilusiones, espejismos, espíritus. ¿Qué dice? Fantasías. Tiene sentido, hasta ven la conexión de fantasma con fantasía. Curioso. Si tu espíritu padece fantasías, como el de la mujer que está de parto, no hagas caso de semejantes visiones, ¿verdad? Entonces también vean, bueno, aquí está hablando si tu espíritu como de la mujer, entonces habla también a hombres, pero en general, ¿verdad? Puede que la mujer cuando está de parto, por el sufrimiento, por la emoción, por otro montón de cosas, puede llegar a tener fantasías o ilusiones y debe lograr separar lo uno de lo otro. Por otro lado, Yahweh nos habla de la tribulación como la mujer que está de parto. O sea, cuando vienen los dolores de parto del fin de los tiempos, se darían fantasías, ilusiones o fantasmas, ¿verdad? Que van a tratar de llevar a la gente hacia el error. Por eso Yahushua dijo, cuando les digan, aquí está el Mesías o allá está, no vayan. ¿Por qué? Porque es una fantasía o un fantasma, porque es Azazel metiéndose en un cuerpo después de haber salido del abismo. ¿Sí me explico? Entonces, si tu espíritu padece fantasías como el de la mujer que está de parto, no hagas caso de semejantes visiones. No hagas caso de cuando aparezca el falso Mesías, diciendo ser el verdadero. A no ser que te fuesen enviadas del Altísimo. Ahí es donde debemos pedir discernimiento y que Dios nos ayude a saber qué viene de Él. Dice, porque a muchos hicieron errar los sueños. ¿Qué sí qué? A muchos hicieron errar los sueños. Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que soñamos, y no solo lo que soñamos, cómo lo interpretamos. Y se perdieron por haber confiado en ellos. La palabra de la Torah es perfecta sin estas mentiras. Qué importante, y eso es clave. Entonces la única forma de poder interpretar los sueños correctamente es busquen la escritura, lea la escritura. ¿Qué dice la escritura? ¿Va de acuerdo a eso? Sí, entonces de Yahweh. No, entonces no. Porque a muchos hicieron errar los sueños y se perdieron por haber confiado en ellos. La palabra de la Torah es perfecta sin estas mentiras. Y la sabiduría es fácil y clara en boca del hombre fiel. La sabiduría es fácil, ¿verdad? Cuando verdaderamente se es fiel a Yahweh y al prójimo, la sabiduría se le va a hacer fácil y va a poder aclararla o explicarla. Entre más se complique uno o se meta en el error, en el pecado, más difícil poder entender la sabiduría, porque verdad le van a barrielar los ojos, los oídos, se va a enredar y demás. La sabiduría es fácil y clara en boca del hombre fiel. ¿Qué sabe el que no ha sido probado? Curioso ese verso y importante, porque recuerden cómo he hablado, como se habla en el judaísmo del Sadik y el Baal Teshuvah. El Sadik es justo en el sentido de que sabe lo que es justo, pero el Baal Teshuvah es el que cae
y después de esa caída se levanta, pero por su caída llegó a aprender algo que el justo no sabía, y al arrepentirse se eleva por encima del justo, porque esos errores funcionan como escalones para ascender cuando se aprende del error. Por ende, ¿qué sabe el que no ha sido probado? No sabe de qué está hecho, empezando por ahí. No sabe qué puede, qué no puede. Y incluso con esto que acabo de decir, no estoy diciendo que caer sea bueno, pero el arrepentirse después de caer sí, porque va a traer aprendizaje y llevarle más alto de lo que estaba antes. ¿Qué sabe el que no ha sido probado? El varón experimentado en muchas cosas será muy reflexivo. Así es, ¿verdad? El que ha pasado por mucho le va a dar más cabeza a las cosas, va a pensar más lo que hace para hacerlo de acuerdo a lo correcto y no pasar por la misma situación que pasó antes. El varón experimentado en muchas cosas será muy reflexivo. Y el que ha aprendido mucho discurrirá con prudencia. El que no tiene experiencia sabe poco, mas el que se ha ocupado en muchos negocios adquiere mucha sagacidad. Así es, ¿verdad? La analogía, una persona que ha hecho todo negocio, ha habido y por haber, se ha metido en todo lo que puede, sabe un poquito de todo y le puede ayudar a un montón de gente a hacer sus negocios mejor. Igual en la sabiduría, en la prudencia. El hombre que ha pasado por mucho ha sido probado con mucho y en algunas cosas ha caído, ha llegado a aprender lo bueno y lo malo, ¿verdad? Lo bueno de ser obediente y lo malo de no serlo, como para poder ser mejor y ayudar a otros a no caer en lo que ya haya caído. El que no tiene experiencia sabe poco, ¿verdad? Eso lo vemos, que siempre yo les digo, me río de lo sorprendente de la gente que pasa años y años y años en la U y llega a pedir un trabajo y le dicen, ¿tiene experiencia? No, entonces no puede. Entonces, ¿de qué le pagó? O sea, pagó tanta plata y gastó tanto tiempo, etcétera, etcétera, y al final le dicen sin experiencia nada? Porque la experiencia al final vale más. Y más en este mundo donde solo enseñan estupideces en la U. Pérdida de tiempo para hacer más plata, para que dure más, en vez de ir al punto y enseñarle lo que usted necesita saber, que muchas veces ni siquiera le enseñan eso. Lo llega a aprender en la experiencia. El que no tiene experiencia sabe poco. Vean cómo lo está poniendo, no está diciendo el que no ha estudiado, no, el que no tiene experiencia, por más que haya estudiado, sabe poco, porque una cosa es saber y otra cosa es entender. Como siempre pongo de ejemplo, una cosa es saber que el fuego quema y otra cosa es quemarse y decir qué cosa más espantosa, yo no quiero volver a tocar esto. Mas el que se ha ocupado en muchos negocios adquiere mucha sagacidad. Quien no ha sido tentado, ¿qué cosas puede saber? Muy importante. Quien no ha sido tentado, ¿qué cosas puede saber? No sabe cómo es la tentación, no sabe cómo Yahweh pone las salidas, no sabe cómo interpretar las situaciones, las circunstancias, no sabe si aguanta la tentación, etc. Y eso obviamente va a hacer que caiga más fácil si llega a ser tentado. Quien no ha sido tentado, ¿qué cosas puede saber? El que ha sido engañado se hace más cauteloso. Así es. Vean qué interesante que pone después de tentación el engaño, porque eso viene siendo la tentación. Parece como algo bueno, pero es malo. Le hace pensar a la persona que no está, bueno, que no tiene la experiencia, o que no está atento, o que no tiene los mandamientos siempre presentes y demás, lo hace ver eso malo como algo bueno y termina haciéndolo y después se da cuenta que fue engañado por la tentación. Quien no ha sido tentado, ¿qué cosa puede saber? El que ha sido engañado se hace más cauteloso, ¿verdad? Ya no se cree todo lo que le dicen, ya pesa las cosas que le dicen mejor, tanto que le dicen como quién se lo dice, cuándo se lo dice y el por qué se lo dice, porque todo eso tiene que ver. El que ha sido engañado se hace más cauteloso. Muchas cosas he visto en mis peregrinaciones y muchísima diversidad de palabras. Por esta razón me he visto algunas veces en peligros aún de muerte y me he librado por el favor de Elohim.
Muchas cosas he visto en mis peregrinaciones y muchísima diversidad de palabras, ¿verdad? Como se puede ver, tanto lo que él ha experimentado en pruebas, tentaciones, como lo mencionó anteriormente, así como las muchas doctrinas o enseñanzas que ha escuchado y diferentes consejos. Por esta razón me he visto algunas veces en peligros aún de muerte, y me he librado por el favor de Elohim. Solo así. El favor de Yahweh, que viene a través de Yahushua, que es el que perdona nuestras faltas para poder recibir ese favor. Es buscada la ruaj de aquellos que temen a Elohim, y serán benditos los que le tienen respeto. Así es. Es buscado el espíritu de aquellos que temen a Elohim, y serán benditos los que le tienen respeto, porque tienen puesta su esperanza en su Salvador, y los ojos de Elohim están fijos sobre los que le aman. Están fijos sobre los que le aman. Quiere decir que entonces algunos no le aman y por ende sus ojos no están fijos sobre ellos, y es ahí donde están vulnerables a un montón de cosas. De nada temblará ni tendrá miedo quien teme a Yahweh, pues este es su esperanza. De nada temblará ni tendrá miedo quien teme a Yahweh, pues este es su esperanza. Feliz es el alma del que teme a Yahweh. Es importante también, porque hay gente en amargura diciendo creer en Yahweh. Pero entonces, ¿por qué está en amargura? Quizás su alma no teme a Yahweh verdaderamente. ¿Sí me explico? Feliz es el alma del que teme a Yahweh. También una forma de interpretar, cada vez que dice feliz es este y este y otro, por un lado es, va a ser feliz, va a recibir la recompensa, va a estar bien, va a tener vida eterna, si está en aflicción, Yahweh lo va a sacar, etc. Pero mi punto es, en general, uno no puede decir temer a Yahweh, amar a Yahweh y andar toda la vida triste, amargado, como mucha gente que dice creer en, como ellos dicen, Dios, y es una amargura completa toda su vida. Y cuando ven a alguien feliz, piensan que ya es pecador por ser feliz. Dice, ¿en quién pone sus ojos y quién es su fortaleza? Fijos están los ojos de Yahweh sobre los que le temen. Él es el poderoso protector, el apoyo fuerte, un toldo contra los ardores y sombra en el mediodía. Sustentáculo para no tropezar, socorro en las caídas, socorro en las caídas, el que eleva el alma y alumbra los ojos. Vean cómo, ¿verdad? Es el sostén para que no se tropiece, pero si se cayó, él es el socorro. Y al haber caído y él socorrerlo a uno, eleva el alma y alumbra los ojos para que ya no vuelva a caer, para que vea por dónde va. El que da salud, vida y bendiciones. Inmunda es la ofrenda de aquel que ofrece sacrificio de lo mal adquirido. Un ejemplo que también menciono mucho cuando parece algo así, ¿verdad? Hay muchos narcotraficantes, por ejemplo, que llevan a la iglesia católica un montón de plata, dan la ofrenda según ellos, así ganándose el perdón. Así, según ellos, compran el perdón al darle dinero a la iglesia. Hay algunos que le dan a la católica, otros le dan a la cristiana. Y en sí, en general, nosotros no podemos esperar ganar dinero de una manera impía, pecadora, y después venir al Padre y decir, aquí está tu diezmo, Padre. Como si Él estuviera de acuerdo con el negocio de uno. ¿Sí me explico? Se roba algo, quita la 10ª parte y se la da, ¿verdad? Lo estaría uno haciendo cómplice de robo. Inmunda es la ofrenda de aquel que ofrece sacrificio de lo mal adquirido. No son gratas las irrisiones de los injustos. Yahweh solo es para aquellos que en el camino de la verdad y de la justicia le aguardan con paciencia. La paciencia es clave, recuerden, es uno de los frutos de la Ruach HaKodesh, porque es eterna la Ruach y por ende debería uno tener paciencia si uno es eterno.
Uno pierde la paciencia cuando se queda en la carne, cuando solo piensa con la carne, puesto que en este mundo todo pasa y uno quiere todo ya y demás. Yahweh solo es para aquellos que en el camino de la verdad, Yahushua, y de la justicia le aguardan con paciencia. El Altísimo no acepta los dones de los impíos. El Altísimo no acepta los dones de los impíos, ni atiende a las oblaciones de los malvados. Recuerdan cuando mataron a Mashiach por 40 años, hicieron el sacrificio en el templo y nunca más se hizo blanca la cuerda roja que representaba el perdón de pecados. Nunca más cayó en la derecha la porción de Yahweh, el sacrificio a Yahweh, el macho cabrío, sino Azazel. El Altísimo no acepta los dones de los impíos, ni atiende las oblaciones de los malvados, ni por muchos sacrificios que ellos ofrezcan les perdonará sus pecados. Ni por muchos sacrificios que ellos ofrezcan les perdonará sus pecados. Entonces vean qué curioso, porque eso es como decir, las ofrendas y los sacrificios en realidad no perdonan pecados. Los que son perdonados son los que hacen la voluntad de Yahweh, lo cual terminan mostrando al hacer buenas ofrendas. Pero ofrendas, hay muchas formas de hacerlas, como está escrito, debemos dar sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Confesar su nombre es un sacrificio, más cuando vivimos en un mundo donde todo el mundo lo rechaza y nos dice que estamos locos por llamarlo a él por su nombre. Por eso está escrito que seréis odiados por todos por causa de mi nombre. El que ofrece sacrificio de la hacienda de los pobres es como el que degüella un hijo delante del padre. Verá, el que agarra del pobre para sacrificar a Yahweh es como si matara al hijo de alguien en su cara. Qué curioso que Yahushua, siendo rico, vino a este mundo de pobreza y los fariseos llegaron y agarraron a aquel que vino a pagar por nuestros pecados y lo mataron, ofreciéndolo como sacrificio. Por ende, el que ofrece sacrificio de la hacienda de los pobres es como el que degüella a un hijo delante del Padre. ¿Verdad? Colgaron a Mashiach delante de Yahweh. Es la vida de los pobres el pan de los miserables, y es un hombre sanguinario cualquiera que se lo quita. Alguien que le quita pan al pobre es como si lo estuviera matando. Usted no sabe si va a poder comer, o esa es la última comida que tenía, o si va a poder conseguir comida. Se muere, es culpa suya. Incluso sin que se muera, es como si lo estuviera matando. Es como el que degüella, ya lo había leído eso. Es la vida de los pobres el pan de los miserables, y es un hombre sanguinario cualquiera que se lo quita. Quien quita a alguno el pan del sudor es como el que asesina a su prójimo. Vean eso, y hay muchos jefes que no le pagan a tiempo a sus empleados. Ahí están siendo culpables de esto. El obrero es digno de su salario. A veces muchos empleadores creen que por ser el jefe pueden hacer lo que les da la gana y el empleado se tiene que aguantar, y como ellos tienen, creen que sus empleados tienen, y por ende a veces no pagan a tiempo. Quien quita a alguno el pan del sudor es como el que asesina a su prójimo. Hermanos son el que derrama la sangre y el que defrauda el jornal al jornalero. No que sean hermanos de uno, son hermanos entre ellos, ¿verdad? Son iguales. Hermanos son el que derrama la sangre y el que defrauda el jornal del jornalero. Vean la similitud, y una y otra vez lo repite porque así es. El que no paga, el que le quita la comida al que necesita, es un asesino. Si lo que uno edifica, el otro lo destruye, ¿qué provecho sacan ambos, sino el fatigarse? ¿Verdad? Eso sería yugo desigual. Por eso uno debe tener un yugo igual, una sociedad correcta, como para que entre los dos edifiquen, entre los dos levanten, en vez de que uno edifica, el otro destruye. Si lo que uno edifica, el otro lo destruye, ¿qué provecho sacan ambos, sino el fatigarse?
¿verdad? Lo único que están haciendo es cansarse, gastando sus fuerzas para nada. Si uno hace oración y el otro echa maldición, ¿a cuál escuchará Elohim? ¿Verdad? Es como que está cancelando todo. Ahora, obviamente Yahweh lo oye todo. Y uno diría, por su bendición, se inclina hacia la oración. Allá el que maldice. Pero si alguien está maldiciendo justamente, ahí es donde Yahweh dice que a quién escucho. O sea, usted tiene justicia como para maldecir a este que merece la maldición, mientras que este está orando para recibir bendición. El punto es, ambos debemos buscar bendición, oración, lo bueno, edificar. Como dijo Yahushua, de una misma boca no pueden salir bendición y maldición. Así no debería ser. De ninguna fuente sale agua dulce y agua amarga. Quien se lava por haber tocado un muerto y de nuevo le toca, ¿de qué le sirve el haberse lavado? Era lo que decía del perro que vuelve al vómito, el cerdo que vuelve al barro después de que lo baña el amo. Quien se lava por haber tocado un muerto y de nuevo le toca, ¿de qué le sirve el haberse lavado? Así el hombre que ayuna por sus pecados y de nuevo los comete, ¿qué provecho saca de su mortificación? Su oración, ¿quién la oirá? De nada sirve orar, pedir perdón e inmediatamente levantarse y ir a hacer lo que dijo que no iba a hacer. Hacer lo contrario a lo que debe hacer. Está bloqueando la bendición. Está poniéndose a sí mismo obstáculo. Ni siquiera obstáculo, piedra de caída.